Bien, esta noche tenga la amabilidad de buscar ahí en su Biblia el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 15. Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 15. Recuerde que continuamos con el tema textos del Antiguo citado por Jesús. Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 15. Y cuando lo tenga, si tiene a bien ponerse en pie para reverencia a esta porción de la Escritura, lo hacemos y vamos a leer este versículo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Padre, gracias hoy damos por todo, por la bendición, Señor, de estar frente a este maravilloso libro que es su palabra, Señor, en la cual encontramos para nuestra vida enseñanza, edificación, fortaleza, exhortación también, Señor. Y hoy que continuamos con este tema maravilloso, queremos suplicarle que su Espíritu Santo nos ministre y nos ayude a entender las verdades de su palabra. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien. Originalmente, los escritos o manuscritos de la palabra de Dios no estaban, pues, segmentados como nosotros hoy podemos verlos en capítulos, ni en versículos, ni tenían tampoco esos subtítulos o pequeños temas que sin duda alguna nos ayudan a entender y a comprender mucho mejor la Escritura. No hay duda tampoco que Dios ha estado de por medio, sin duda alguna. Por ejemplo, allá por el siglo XI, por el 1150 después de Cristo, un hombre llamado Stephen Langton, un monje, un clérigo católico, fue el que se tomó una buena parte de su tiempo para poder ir haciendo de cada libro o de cada manuscrito o de cada escrito lo que nosotros conocemos como los capítulos. Los capítulos. Luego, allá por el año 1450, aquel famoso alemán de apellido Gutenberg, pues perfecciona la impresión, porque ya habían habido impresiones antes que él. Hay un libro muy antiguo que se llama el Sutra del Diamante. Sutra del Diamante. Allá por el año 800 ya era una impresión. Era una impresión. Pero Gutenberg vino a mejorar la impresión, ¿verdad? Pues 50 años después, 1500 más o menos, aparece otro señor, este no era clérigo, este trabajaba con la imprenta y la editación, llamado Robert Einstein. Él vino a darle forma a los versículos, lo que nosotros conocemos como los versículos. Menciono esto porque en algunas de nuestras los libros de nuestras Biblias, al pie inferior derecho aparecen citas o textos que nos refieren a otro libro, como es el caso del capítulo 1, versículo 15, que hemos leído esta noche. No sé en su ejemplar, pero en este o en algunos aparece el profeta Daniel,
¿verdad? En el capítulo 2, versículo 44. Entonces, Jesús, hermano, al igual que el miércoles, el texto pasado que vimos, no está citando literalmente el texto de Daniel, pero la referencia que fue incorporada años después, siglos después, nos lleva al libro de Daniel, al profeta Daniel, al capítulo 2, versículo 44, que tiene una grande conexión con las palabras que Jesús acaba de declarar en ese versículo 15, acerca de que el reino de Dios se había acercado. Al igual que los textos que hemos visto anteriormente, todos apuntaban a Cristo, todos. Por ejemplo, en aquella oportunidad cuando les dice, señores, aquí está el Mesías que se había prometido hacía 4,000, hacía 5,000 años, está frente a ustedes. Lo mismo aquí. Entonces yo quiero que vayamos al libro de Daniel, al profeta Daniel, capítulo 2, versículo 44, para que veamos cuál es la conexión que tiene el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículo 15, que hemos leído como texto base esta noche para nuestra meditación. Libro del profeta Daniel, capítulo 2. Libro del profeta Daniel, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1. Vamos a adentrarnos un poquito y luego vamos a pasar a otros versículos porque la lectura es un poco extensa, no vamos a poder abarcarlo todo, pero leamos el versículo 1 del segundo capítulo de Daniel. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Va. Empecemos ahí. Específicamente el capítulo 2 y el capítulo 7 de Daniel hablan acerca de 4 reinos. Reinos han habido muchos, pero específicamente esos 2 capítulos hablan específicamente de 4 reinos en particular. El primero de ellos, Babilonia, el reino babilónico, el cual no comenzó siendo una potencia, no comenzó siendo un reino. Allá en Génesis capítulo 10, usted lo puede leer, lo puede encontrar, se habla acerca de que fue establecido Babel como ciudad. Pero años más tarde, en Génesis capítulo 11, usted puede leer que ya esa ciudad se había organizado de tal manera que fue un centro de operaciones desde el cual se diagramó, se proyectó a ser una ciudad tan grande, con una torre tan alta, que en el pensamiento humano su objetivo, su propósito era llegar hasta donde se encontraba Dios, si podemos entenderlo de esa manera. Y usted conoce, pues, el contexto, ¿verdad? Porque si yo le hago preguntas, seguro estoy que los niños de escuela bíblica nivel cuna me contestarían perfectamente lo que les preguntara acerca de la Torre de Babel y todo eso. Usted lo maneja mucho mejor. Pero, como imperio, comienza a ejercer su dominio después de la derrota del imperio asirio, porque Babilonia se unió a los persas y así pudieron derrotar a Asiria. Fíjese bien, Asiria, que fue una gran potencia. En el año 722, de hecho, Asiria viene y conquista el reino del norte. Pero para el año 605, no olvide lo que hemos dicho, que en el Antiguo Testamento el tiempo viene de mayor a menor. Y del Nuevo Testamento hacia acá viene de menor a mayor. Entonces, allá venía el 722, Asiria conquista el reino del norte, se lleva las 10 tribus cautivas,
Pero ya para el 605 aparece Babilonia, conquista, derrota a Siria, y Babilonia gobierna hasta el 539. O sea, fue un buen tiempo, hermano. Del 605 al 539 son un buen par de años. Bajo dos reyes, Nabucodonosor y Belsasar, que era nieto de Nabucodonosor. Como que es la Rosa de Guadalupe este volado, ¿verdad? Pero hacía el chambre, ¿verdad? Entonces, dice que en el segundo año, ya por el año 602 aproximadamente, 603, el segundo año del reinado de Nabucodonosor, que comenzó en el 605, el rey tuvo sueños. El libro de Job nos enseña a nosotros que Dios se revela de diferentes maneras, en sueños, en visiones, cuando el hombre cae en sueño profundo. Pero nosotros como creyentes debemos ser muy cuidadosos, porque no todos los sueños tendrán una interpretación, no todos los sueños tendrán una aplicación. Aunque por ahí anda el libro de los sueños, si quieren pueden buscarlo y comprarlo y leerlo, el libro de los sueños, ¿verdad? Son paquines, ¿verdad? Y este rey Nabucodonosor tuvo sueños que le quitaron el sueño, o sea, lo perturbaron. Creo que todos alguna vez hemos pasado por ahí. Y tanto se perturbó que el sueño se le olvidó. Entonces mandó a llamar al séquito, ¿verdad? Que tenía ahí de encantadores, de divinos, de magos, de brujos y toda la cosa, ¿verdad? Y les dijo: señores, tuve un sueño. Pero este sueño no es igual que el de Luther King, ¿verdad? No, este es otro sueño. Aquel dijo: tuve un sueño, tengo un sueño, esa es otra cosa. El problema es que no me acuerdo que soñé. Es como que usted en la mañana se levante y le diga a su familia: miren, fíjense que tuve un sueño anoche, no me acuerdo. ¿Quién de ustedes me puede decir qué soñé? Y lo demás, ¿y qué vamos a saber? Pues si nosotros no somos omniscientes. De volada agarramos unas en el aire, las pescamos, la intención, ¿verdad? Pero nosotros no conocemos el pensamiento. Usted no sabe qué está pensando el hermano que tiene la par ahorita. Siempre pongan en silencio los teléfonos, hermanos, porque nos distraemos un poquito, nos desconcentramos, pues. Va. Entonces este tuvo un sueño y aquellos le dijeron: mire, eso es imposible, pues si no podemos. Pero se acordaron que hacía un tiempo habían llevado a Babilonia a unos jóvenes, entre los cuales estaba Daniel, el profeta Daniel. 586 fue el año específico donde fue Babilonia que conquistó a Judá, las últimas dos tribus que habían quedado ahí, que regresaron 70 años después por palabra de Dios dada a Jeremías. Y aparece y dice: mire, pues llamen a Daniel. Ahí Daniel también tiene fama de que entiende un poco acerca de todo esto. Y en efecto, usted puede leerlo. Dice que Daniel llegó y le dijo: pues aquí el único que conoce los tiempos y que conoce todas las cosas es el Dios eterno. Déjeme preguntarle, déjeme consultarle. Y ahí le aviso. Y el relato dice que en efecto Dios le reveló a Daniel en qué consistía o cuál había sido el sueño que Nabucodonosor había tenido y que no recordaba. Y era que veía 4 reyes, ¿verdad? 4 imperios, 4 reinados. Y le dice: el primero de ellos eres tú, la cabeza de oro eres tú, oh rey, porque tú eres cosa seria, ¿verdad? Eres cosa seria. Pero fíjate que después de ti, rey, oh rey, viene otro. Y después de ese otro viene otro. Y después de ese otro viene otro. 4. Pero fíjate que después de esos 4, Dios va a levantar a otro rey, otro imperio, el cual no podrá ser derrotado nunca. Y aquí viene, ¿verdad? Año 605,
al 539, Babilonia, y aparece el imperio persa con sus 4 reyes, Ciro, Darío, Jerjes y Artajerjes. Es pregunta de examen de allá de los exámenes finales que uno hace. Hasta el año 331. Del 539 al 331 duró un buen tiempo. Hasta que apareció un hombre muy famoso, Alejandro. Cabales. Pero fíjese que el reinado de este hombre duró muy poco, apenas unos 12, 13 años, hasta el 323 antes de Cristo. Ya ahí se había cumplido una buena parte del sueño de Nabucodonosor. Y cuando muere este hombre, Alejandro, sus 4 generales, Casandro, Seleuco, Ptolomeo, y usted, ¿qué cosa está viendo el pastor? Porque usted dice, mire, yo estoy perdido ahorita, que yo no lo entiendo. Historia, man. Biblia. Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Ellos 4 se distribuyeron el reino. Pero como Dios, hermano, es el que conoce el tiempo, yo siempre he dicho, Dios tiene la panorámica de nuestra vida en nuestras manos. Nacer, conoce cuándo vamos a morir, conoce hasta la eternidad, tiene la panorámica. Entonces aparece Roma como imperio, y en los tiempos de Roma, porque vamos a leer Daniel. Mira lo que dice Daniel capítulo 2. Vamos ahora sí a leer Daniel capítulo 2, versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Versículo 29. Porque haya sucedido todo lo que ya le narré. Estando tú, oh rey, hablando Daniel, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Oiga, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en otros, que todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Va. Tú, rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte hierro y en parte barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de barro, de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Versículo 44. Siempre el capítulo 2. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Vaya. Vamos a recapitular para que no se nos olvide la idea. Aparece Jesús, según la enseñanza de Marcos capítulo 1, versículo 15. Y dice, señores, el reino de los cielos se ha acercado. Y le dije que no en todos los ejemplares aparecen al pie inferior derecho de los versículos textos que nos refieren a otros libros. Y entre ellos, en Marcos 1:15 encontramos Daniel capítulo 2, que hemos leído esta noche, el cual habla o relata acerca del rey Nabucodonosor, que tuvo sueños.
y que había olvidado uno de esos sueños y lo perturbó de tal manera que no encontraba quien le hiciese saber cuál había sido su sueño y su significado. Pero se acordaron que de la invasión del 586 a Judá habían llevado varones, entre ellos Daniel, los cuales eran entendidos de parte de Dios, con sabiduría de parte de Dios. Y a Daniel le fue revelado el contenido del sueño y el significado del sueño. Y no era sino que se trataba de 4 imperios o 4 reyes o 4 reinados. Entre ellos Babilonia, le dije, que comenzó en el 605 y que terminó en el 539. Después el imperio persa, que comenzó en el 539 y terminó en el 331. Y después de Persia y sus 4 reyes, vino Alejandro, el famoso, el grande, el magno, con solo 12, 13 años de reinado hasta el 323. Luego descansó en sus 4 generales para que después de ello apareciera Roma como imperio. Ese era el contenido del sueño. Y lo que leímos ahorita en Daniel es que en los tiempos de estos reyes, pues estando Roma todavía como imperio, Dios levantaría un reinado, un reino, el cual, hermanos, sería un reino inconmovible, eterno. Y cuando Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15 está diciendo, el reino de Dios se ha acercado, se estaba cumpliendo justo lo que 600 años antes Dios había revelado por medio de Daniel en el sueño de Nabucodonosor. El paso de 4 reyes, 4 imperios, y que estando ellos aún vigentes, en este caso Roma, Dios iba a levantar un reino. Y cuando Jesús dice el reino de Dios se ha acercado frente a ellos, frente a esta multitud de personas, frente, ¿qué hacemos, hermanos? Es que me quitan la idea, hombre. Ustedes se distraen, no aprendemos. Con que bien concentrados no aprendemos. Algo tenemos que hacer, ¿verdad? Allá vamos a poner una caja. Es que necesitamos ordenarnos, hombre. Todo tiene su tiempo, hombre, ¿verdad? Va, pero, no le digo, pues. El reino, vea, que se había acercado, que era Cristo, vea, ahí nos quedamos, vea. Un nuevo reino ahí, vea, nos quedamos, vea, sí, va. Ojalá suene otra vez, ya van a ver. Más que está quedando grabado aquí en el YouTube y en el Face. Entonces, en los tiempos de estos reyes, específicamente con el reinado de Roma, nace Jesús. Y a la edad de los 30 años que comienza su ministerio, previo a él, en el contexto ya de Marcos, aparece Juan bautizando, anunciando que detrás de él que iba a bautizar con el Espíritu Santo de Dios. Lo cambiamos. Y ya conoce usted ha leído, imagino yo, ha leído usted acerca del ministerio de Juan el Bautista, que estando en la cárcel manda a uno de sus discípulos, de los discípulos de Juan el Bautista, a preguntar si Jesús era el que estaban esperando. Y la respuesta de Jesús, usted la conoce porque ya la hemos visto en los textos del Antiguo Testamento citados por Jesús, fue: díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos caminan. Sí, díganle que hay cosas súper maravillosas. Y aquí justo en Marcos capítulo 1, versículo 15,
ese contexto, que es mucho más amplio, yo solamente le estoy contando una parte nada más del contexto de Juan, comienza la primera parte del reino eterno con el nacimiento de Jesús, con el ministerio de Jesús, con la resurrección de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo, y con la ascensión de Cristo. Ahí ya se establece, porque la concepción humana, no digo judía del todo, pero era que el reino de Dios o el reino de los cielos era un lugar específico, era un lugar físico, geográfico. Sin en cambio, cuando él dice el reino de Dios se acercaba, es porque el Dios eterno, el que había dado aquella profecía 600 años antes, caminaba ya entre los seres humanos para establecer un reino. Y después de que Jesucristo asciende a los cielos, esa continuidad de ese reino aparece allá en Apocalipsis. Bueno, nosotros somos parte del reino, porque a él Dios lo ha hecho Señor y Dios, ¿verdad? A Jesús. Ahora él reina en nuestro corazón. En la mitad reina. Él reina en nuestro corazón. Aunque estemos como en el tiempo de los jueces, está bien. Porque decimos que él es nuestro rey, nuestro Dios, mi Señor. Pero cada uno sigue haciendo lo que mejor le parece. Sí, no iban a decir amén, yo ya lo sabía, no iban a decir amén. Pero él es nuestro rey, ¿va? Entonces, allá en Apocalipsis capítulo 20, después de Apocalipsis capítulo 19, mire, qué tremendo esto, ¿verdad? La segunda venida de Cristo. Y sigue sonando otro ahí. Ay, no, hombre, sean serios, hombre. Siempre que venga a la iglesia, póngalo en silencio, en vibrador, hombre. Es que se perturban ustedes, hombre. Yo ya me guayabía todo esto, si el problema son ustedes. Cuando llegue el testigo de Jehová, cuando llegue el mormón, cuando llegue el del séptimo día, hermano, los hace pero bailados. Yo no tengo problema con esto. Yo lo repaso, lo investigo, lo leo, lo recontraleo, y aquí aprendemos todos juntos. Problemas son ustedes. Pero ahí vean, pues. Yo solo termino de hacer el púlpito que estoy haciendo y hago la caja para ponerlo allá. Ah. Aunque sea corto y clavo, pero hago la caja, ¿me entiendes? Sí, hombre, es que pongámonos serios, hombre. Unos se cortan las uñas, otros comen, otros contestan el teléfono. Ah, hombre, va. Apocalipsis 19 estábamos. En Apocalipsis 20, te lo puede leer en casa porque el tiempo va avanzando. Después de que el enemigo de nuestras almas es atado, ¿verdad? Durante 1000 años, Dios establece el reino conocido como el reino milenial, donde nosotros como iglesia ya venimos con él. Así dice la escritura, ya venimos con él. A reinar juntamente con Cristo, con los que hayan quedado vivos de ese evento llamado la tribulación y la gran tribulación, que no es cosa sencilla. Pero no termina ahí. Porque después del reino milenial viene un evento que es la segunda resurrección y el juicio del gran trono blanco, en donde el que no se halló inscrito en el libro de la vida, en donde el que no lavó sus ropas, un sentido, ¿verdad? Figurado decirlo, en la sangre o con la sangre del cordero, le hará compañía al primero que estrenará el lago de fuego. Pero los que hayamos sido lavados con la sangre del cordero, que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, dice que veremos descender la nueva Jerusalén. Y hoy leí el capítulo 21, porque hay que leer, hermano, para tener un contexto. Y esto es que aquí vamos así, hermano, a grandes rasgos.
Si esto fuera una clase de teología, una materia la tendríamos que ver en 5 meses por lo menos. Así, corriendo también. Dice que allá, hermano, no va a haber mar. El capítulo 21, ahí está. No va a haber mar. O sea, las cosas van a ser diferentes. No va a haber templo. Porque Jesús, dice, será el templo. O sea que el reinado anunciado en el año 603, 602 antes de Cristo, en el sueño de Nabucodonosor e interpretado por el profeta Daniel, no tendrá fin. Porque nosotros, dice la Escritura, estaremos con Él eternamente. Y ahora vea Hebreos, gloria sea al Señor, gloria sea al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 28, para ir finalizando. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hermano, yo espero que usted venga con toda la disposición de aprender. Porque lo que yo me propongo en el corazón, lo que Dios pone en mi corazón, hermano, son enseñanzas que nos traerán algún beneficio espiritual en nuestra vida. Un conocimiento no para envanecernos, sino para permanecer aún más firmes, arraigados. Por eso sáquele provecho a esto, hermano. Yo no le vengo a contar de mis viajes, que comí, de mis cheros. No, aquí venimos a estudiar la Biblia. No, yo pensé que se iban a emocionar, pero veo que no. 12:28. Así que, recibiendo inconmovible. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. O sea que el reino de Dios, anunciado 605 años antes de Cristo, en el contexto del profeta Daniel y el rey Nabucodonosor, tuvo cumplimiento o su inicio en la persona de Cristo en su ministerio terrenal, tiene una continuación terrenal en el reino milenial, pero no solo eso, nos ha sido compartido ese reino y ahora ese reino está en nosotros. Y por estar en nosotros algo tan precioso como eso, como vimos el día domingo, mire, hemos tenido enseñanzas maravillosas. Si usted no le saca provecho, yo le invito que se ponga pianito. El día viernes vimos acerca del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El día domingo vimos que hemos sido comprados no con cosas corruptibles como oro y plata, según dice el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18, sino que hemos sido comprados con la preciosísima sangre del Cordero inmolado. Y hoy, aunado a ello, vemos pues que por haber sido comprados, por haber sido redimidos, por haber sido rescatados de aquella condición, al depositar nuestra fe en Cristo, Él nos ha hecho partícipes de ese reino. Y no solo está en nosotros, no solo está en nosotros, sino que el reino de Dios, que se extiende ahí donde hay un creyente, trascenderá el tiempo, trascenderá la geografía. Y un día, dice la Escritura, y es muy extenso el texto, estaremos con Él por la eternidad y le veremos tal y cual es Él. Imagínense, hermano. Pero mientras eso llega, dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 12, versículo 28, usted y yo debemos mostrar gratitud, sirviéndole con temor y con reverencia. O sea que no es pila del pastor para que mire, hagamos las cosas lo mejor que se pueda. No, si la Biblia nos manda a hacer las cosas con excelencia. Hoy vas a creer al pastor, hoy le he agarrado de estar hostigándome. Yo al rato dejo de servirme. Que le vaya bien, hermano.
Las piedras hablarán, hermano. No, es que aquí dice que debemos de hacerlo con reverencia. Es más, Efesios capítulo 4, versículo 1, que se los compartía a los servidores en el devocional el día domingo, los servidores de acomodación, dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación a la cual fuisteis llamados. Y nos hicimos 4 preguntas: ¿quién te llamó? ¿A qué te llamó? ¿Qué estás haciendo con lo que te llamó? ¿Cómo estás haciendo lo que Él te encomendó? Efesios 4:1. 4 preguntas. Y para este domingo les tengo otra, porque no los voy a soltar a estos hasta que nos organicemos bien. Lo mismo con la bíblica. Aunque se enojen conmigo, un día me lo van a agradecer. Que van a decir: pucha, que ese chiquitín era bravo, pero hey, pero si no es así, pues ¿y qué prefieren? ¿Que lo regañe yo o que lo vaya a regañar otro que venga? No, me oye el pastor que estuvo aquí. ¿Y qué les enseñó? Entonces, hermanos, esta noche quiero leerle esto, porque esto sí no me lo aprendí. Cuando usted lea la escritura y haya un versículo que le impacte su vida, su mente y su corazón, no olvide esto: detrás de pocas palabras, como el versículo 15 que hemos leído hoy, existen siglos y siglos de historia, de profecía y de propósito divino. Porque Marcos capítulo 1, versículo 15 es un versículo tan pequeño, pero que detrás de él hay siglos y siglos de historia y de revelación divina cumplidos en la persona de Cristo y en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche por ser un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios que vive y un Dios que permanece para siempre. Suplico, Señor, que vengas trayendo sabiduría a la mente y al corazón de mis hermanos, para que puedan aprender y podamos juntos aprender acerca, Señor, de estos eventos proféticos anunciados en los tiempos antiguos, cumplidos en la persona de Cristo, con algunas condiciones históricas como las que citamos hoy, de cuándo y cómo surgieron los capítulos, los versículos, los temas, los subtemas, porque nos ayudan a comprender mejor la escritura